Hola, Dios te bendiga, te saluda tu amiga y hermana Margarita Magaña. Aquí estoy en el tercer video donde estoy hablando del matrimonio, divorcio y recasamiento. ¿Permitirá Dios esto? Ya hice unos previos videos que te invito a que los veas para que no te pierdas y no se tuerza o no te pierdas de lo que estoy hablando. En el primer video estoy hablando de lo que significa el matrimonio bíblicamente. En el segundo video te estuve comprobando que ¿cómo se dice? La cita bíblica de Deuteronomios 24:1, esa ley queda abrogada, queda anulada, no está vigente hoy día. Pues esa cita bíblica la usan los divorcistas para defender a capa y espada que el divorcio es permisible. Entonces ya te expliqué lo que significa o lo que te expliqué allí en esa cita bíblica, que no está vigente y que no la podemos usar hoy día para dar permiso al divorcio. Amén. Voy a continuar en el capítulo 19, verso 9 de Mateo, porque en el verso 9 está la bomba atómica, está ahí la controversia tan grande, y este es el principal, uno de los principales versos donde los divorcistas lo usan para forzadamente usar y decir, y para dar libertad al divorcio y al recasamiento. Bueno, ¿qué dice ese verso tan controversial? Dice así, lo vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Hermanos míos, los divorcistas dicen que la palabra fornicación es un derivado de adulterio, que es un sinónimo de adulterio, pero eso es falso. Bíblicamente hablando, es falso. La palabra fornicación, mis queridos amigos, sepa usted que es una palabra polisémica, que significa que tiene varios significados. Es una palabra muy amplia, que para poder ver de lo que se está hablando, para que no se pierda el contexto, hay que saber el significado correcto. Hay que ver cuál es el significado que encaja según la charla de la que se esté hablando. Te pongo un ejemplo de una palabra polisémica. La palabra polisémica tiene muchos significados, y uno de los ejemplos que te doy usando otra palabra es como si yo digo banco, yo puedo estar hablando de una sucursal bancaria. ¿Sí? Si yo digo banco, puedo estar hablando de un banco para sentarme. Si yo digo banco, puedo estar hablando de un banco donde se almacenan espermas, o un banco donde se crían peces, crianza de peces. Entonces, esa es una palabra polisémica que yo la voy a usar. Se va a entender, otra persona me va a entender de lo que estoy hablando cuando menciono la palabra banco, según de lo que yo esté hablando. Pues así mismo, mis queridos hermanos, la palabra polisémica hay que saber los significados para ver de qué está hablando la persona, para no torcer, para que no se pierda el contexto, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la palabra fornicación y la palabra adulterio es un mismo acto, pero para Dios con significados totalmente diferentes, ¿sí? La palabra fornicación en griego significa relaciones inválidas. Y te voy a estar dando unos ejemplos bíblicamente de los significados, de las formas que se dicen que son fornicación. Pero para eso te voy a decir que la palabra adulterio significa relaciones sexuales dentro del matrimonio con otra persona, con terceros, ¿sí? Y la palabra adulterio atenta contra el pacto y la promesa hecha delante de Dios. Atenta contra el pacto y la promesa hecha ante Dios, ¿sí? Entonces, la palabra fornicación también es un acto sexual, pero que atenta contra el cuerpo, ¿sí? Entonces, veamos los significados bíblicamente.
para que no nos confundamos y ver de qué es lo que Jesús está hablando en esta famosa frase cuando dice a salvo por fornicación. Y una vez más, fornicación no es sinónimo de adulterio como muchos divorcistas afirman que es. No es sinónimo de adulterio ni es un derivado de adulterio. No, porque ¿qué caso tendría que Jesús hubiera usado en el mismo verso la palabra fornicación si estuviera dando permiso a la gente para que se divorciara y que en ese mismo verso, antes de que terminara la charla, dijera, pues si se casan, si se vuelve a casar la repudiada, el que se case con la repudiada, adultera. Jesús no podía contradecirse, mis amigos, mis hermanos. No. Jesús no se puede contradecir en una misma charla, en un mismo verso. ¿Por qué? Porque no se está tratando de lo mismo cuando está diciendo a salvo por fornicación. Ya te dije que la palabra fornicación en el griego significa relaciones inválidas. Y más adelante te voy a decir cuáles son esas relaciones inválidas, que son las que aquí, en esta frasecita tan pequeña, pero que la han torcido a su conveniencia, la han torcido. Te voy a decir de qué se trata esas relaciones. Eso cuando dice a salvo de fornicación. Dice te voy a dar las citas bíblicas para demostrarte los significados de que, a ver, permíteme. Te voy a demostrar con estas citas bíblicas, porque muchos dicen que es lo mismo, pero yo te voy a confirmar con estas pocas citas bíblicas, que yo creo que ha de haber muchas, que dice en primera de Mateo 15, 19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Así es de que, amados amigos, en Mateo 15, 19 te doy un ejemplo que Jesús vuelve a usar separadamente la palabra adulterio y fornicación. No son palabras que van juntas. No se confundan. Dice en Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Ves? Como una cita bíblica más comprueba que Jesús no está usando, que Dios no permite la misma palabra en una. Son dos diferentes, con significado diferente. Entiende, no te engañes. Por eso te estoy dando estas citas bíblicas, para que veas que la palabra fornicación y adulterio no es la misma palabra, como lo hacen saber los divorcistas, necios que no quieren ver, viendo no ven y oyendo no oyen. ¿Por qué? Porque están ciegos, están endurecidos su corazón, no quieren ver la verdad. Dice la última que te estoy comprobando que no es la misma, que no tiene el mismo significado, o que no es, que son palabras totalmente diferentes. Dice 1 Corintios, capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. ¿Ves? Aquí es otro ejemplo de que son palabras diferentes, porque aquí está en intermedio de esas dos el adulterio. La idolatría. Así es de que en esta cita bíblica también te está confirmando que son dos palabras totalmente diferentes. No las tuerzan. No. ¿Por qué? Ay de aquel que le quite o le ponga a la escritura, a la palabra del Señor. ¿Sí? Ahora te voy a leer, te voy a dar las citas bíblicas de los significados bíblicamente de la palabra fornicación. Vemos con estas tres citas bíblicas, vamos a ver diferentes significados de la palabra fornicación. Dice en 1 Corintios 7, 12, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. En esta cita bíblica es Pablo hablando a los solteros
que está hablando de fornicación entre solteros. Y a esto les manda que para que no forniquen, no cometan fornicación, tenga su propio marido y tengan su propia esposa. ¿Aclarado? Bueno, dice en Judas capítulo 1, 7, dice, vemos otro ejemplo de fornicación que dice, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aleluya. Esta es otra forma de fornicación, otro significado bíblicamente de fornicación, el cual está hablando entre homosexuales, donde están cometiendo perversión. Amén. Entonces, otra cita bíblica está en Apocalipsis capítulo 14, verso 8. Dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Este es un significado donde Pablo está hablando, donde se está hablando de significado de fornicación espiritual. Así es de que estos tres, amados amigos, estos tres ejemplos de significados de fornicación no es del que está hablando Jesús aquí en Mateo 19:9. No. Lo que nos interesa saber y de lo que Jesús está hablando cuando se refiere a salvo de fornicación, está hablando de esas relaciones inválidas, esas relaciones que se casaron, pero que no tienen validez frente a Dios. ¿Cuáles son esos casos? ¿Cuál es la excepción de esa gran palabra que dice Jesús, a salvo por fornicación? Recuerdan que aquí está hablando de personas casadas. Y vamos a ver cómo se aplica esta gran verdad y la única verdad que hay de cómo se puede dar la explicación donde dice Jesús, a salvo de fornicación. Bueno, esas relaciones inválidas, las cuales está hablando aquí, donde Jesús sí permite el divorcio, son incesto. Escucha bien, son incesto, las relaciones incestuosas, la bigamia y los malos llamados matrimonios entre las personas del mismo sexo. O sea, entre homosexuales y lesbianas. Esas son relaciones inválidas. De esas está hablando Jesús en este verso de Mateo, capítulo 9, verso 9. De esas relaciones incestuosas que son inválidas, que no tienen esos matrimonios validez delante del Señor. ¿Sí? De esos matrimonios bígamos, de esos matrimonios donde se comete bigamia, no tienen validez. Esos segundos matrimonios o terceros matrimonios que no están válidos delante de Dios. No tienen validez esos matrimonios que han sido matrimonios llamados o aceptados por la sociedad de los homosexuales y lesbianas. Son matrimonios inválidos, no tienen validez. De eso es de lo que está hablando Jesús, hermanos míos. Porque si Jesús no estuviera hablando de estas citas bíblicas, de esas excepciones, ¿cómo podría él contradecirse más adelante diciendo que el que se casara con la repudiada adulteraría? ¿Acaso, que me conteste un divorcista esto, acaso si Jesús aquí estuviera permitiendo el divorcio, digamos, démosle un punto de credibilidad a los divorcistas, démosle ese punto de credibilidad. Pero yo les pregunto y contésteme un divorcista, ¿por qué Jesús, en el momento que continúa diciendo, hablando en este mismo verso, dice, y el que se casa con la repudiada adultera, ¿qué no se supone que ya dio el permiso para que se casen y hagan su vida? ¿Acaso la repudiada no tendrá derecho de ser feliz y volver a hacer su vida normal? ¿Sabes por qué? ¿Por qué no lo está permitiendo? Porque no está hablando de los matrimonios que sí tienen validez delante de Dios. Y no lo permite porque el pacto matrimonial no se rompe
rompe en absoluto. El pacto matrimonial se llega a ser libre solamente si uno de los cónyuges muere. A causa de la muerte de uno de los cónyuges queda desligado de esa ley del pacto matrimonial. No nos confundamos, hermano, y no querramos torcer las escrituras a nuestra conveniencia. ¿Sabes por qué la han torcido? Aquellos que cuando buscan una respuesta son seguidos por sus emociones, queriendo hacer que la palabra de Dios diga lo que queremos escuchar, ¿sí? Pero al hacer eso cometen un gravísimo error, o pecado, mejor dicho, porque al hacer eso, al estar torciendo las escrituras, estamos llevando a la gente a pecar, a la perdición eterna, ¿sí? Jesús nunca dijo aquí que este divorcio nunca aprobó, nunca dio puertas abiertas al divorcio, ¿sí? Y otra de las citas bíblicas, antes de continuar más adelante, otra de las citas bíblicas que usan los divorcistas es en Mateo capítulo 5. Vamos a buscarla. Mateo capítulo 5, aquí está, aquí dice, fíjate, otra de estas citas bíblicas que los divorcistas usan forzadamente para torcer la palabra de Dios, dice: veamos aquí anteriormente que Jesús está haciendo un recordatorio de los mandamientos que se habían dado en el antiguo pacto. Aquí Jesús en este capítulo 5, del verso al 27 al verso 32, hasta el verso 30, Jesús estaba haciendo una recordación de el antiguo pacto, de los mandamientos, ¿sí? Entonces ahí cae lo que dice en Deuteronomios 24:1. ¿Sí? Ahí te mencioné que esa ley ya no está vigente, porque esa ley fue dada solamente para los impíos y fue una ley que se fue dada solamente por protección a la mujer. Ve el anterior video, el video número 2, para que entiendas de lo que estoy hablando aquí, para que no se confundan. Dice, verso 31, dice: y esta es la que usan los divorcistas. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Punto número 1. Veamos que dice, también fue dicho. Está hablando en el pasado. Cualquiera que repudie a su mujer, dele cartas de divorcio. Está hablando aquí esta cita bíblica con lo que estaba diciendo en Deuteronomios 24:1, ¿sí? Entonces, esta ley está vigente, está anulada, está abrogada y no se puede usar para dar permiso al divorcio. Y continúa una vez más diciendo aquí en el verso 32, por si que no se entendió en el verso 10, capítulo 19, verso 9 de Mateo, dice aquí Jesús, dice: pero yo os digo. ¿Quién está hablando? El maestro, el que sabe la palabra, el maestro de la palabra. Y conste que Jesús no hablaba nada por su propia cuenta, sino lo que el Padre le decía que hablara. Así es de que dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, ya te expliqué lo que es la fornicación y de las relaciones que está permitiendo Jesús en este verso, que te las recuerdo, son estas relaciones incestuosas, la bigamia y las relaciones entre los malos llamados matrimonios entre homosexuales y lesbianas. Esto es de lo que está hablando Jesús aquí, de la excepción para el divorcio. Dice, y te voy a leer aquí, dice... pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, ¿sí? Si no se está divorciando una persona por causa de incesto, por causa de bigamia o por causa de matrimonios homosexuales, dice aquí, continúa diciendo, hace que ella adultere. Y fíjate aquí un punto clave que pregunté a esos divorcistas que están de acuerdo con el divorcio, ¿por qué Jesús dice aquí, en caso de que Dios estuviera hablando de que sí permite el divorcio, por qué Jesús dice
Y el que se casa con la repudiada, o sea, con la inocente, comete adulterio. ¡Wow! No, mis amigos, no nos podemos engañar y no podemos torcer la palabra. No hay una respuesta, y la única respuesta por la cual si el que repudia a la mujer y aquel que venga a casarse con la repudiada, con la inocente, va a adulterar, porque el que venga a casarse con ella está entrando, está violando el pacto hecho que todavía está vigente. Entonces el que venga a casarse con la repudiada, la inocente, va a venir a pecar y va a adulterar con ella, ¿sí? Van a adulterar, cometerán adulterio. No nos podemos engañar. Señores, viendo, no ven, y escuchando, no escuchan. El Señor no se va a contradecir con su palabra, jamás. Jamás se va a contradecir con su palabra. No se confundan y no confundan a la gente. Cultívense, estudien, escudriñen la palabra del Señor para que no sean engañados. El Señor dice que por falta de conocimiento el pueblo perece, ¿sí? El pueblo perece y llevamos a la gente a la perdición. Una persona dijo, no le pongamos cargas a la gente. No, esto no es una carga, esta es una exhortación para que la gente conozca y vea que lo que está haciendo, si se divorcia o se recasa, es pecado. ¿Por qué digo esto? Yo no quiero levantar enemigos, yo no tengo ninguna necesidad de venir a hablarte y levantar enemigos. Estoy hablando lo que Dios quiere hablar para evitar tu futura condenación. Porque el Señor condena tajantemente lo que es el adulterio y la fornicación, ¿sí? El Señor condena tajantemente el adulterio, ¿sí? No nos hagamos los inocentes, no nos hagamos que no sabemos. Dios mío santo, Padre, Dios mío, Dios todopoderoso, danos entendimiento y quita la dureza de nuestro corazón para poder entender tu verdad y que esta verdad llegue en nuestras vidas y poder ser obedientes a tu palabra, poder tener temor de Dios. Aleluya. Dios mío santo, ¿cómo puedo explicarte? ¿O cómo le hago yo para que tú puedas entender que las leyes de Dios, lo que Dios estableció, no lo podemos transgredir? Porque si lo hacemos, nos atenemos a la disciplina, nos atenemos a las consecuencias. Y no estamos tratando con hombre aquí, estamos tratando con Dios, que no podemos transgredir la ley del matrimonio. Tengamos temor de Dios, aleluya. Entonces, como ya te dije, el pacto matrimonial solamente se rompe, solamente quedas libre de esa ley por si tu cónyuge muere, uno de los cónyuges muere. Veamos Romanos 7:1 dice, ¿acaso ignoréis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y yo estoy hablándole aquí a todo mundo, pero en especial a aquellos que conocen la palabra del Señor, que se dicen ser cristianos y no se han convertido verdaderamente. Aquellos que se dicen conocer la palabra y realmente no conocen nada. Yo te estoy hablando a ti que ya conoces de la palabra. Que abran los ojos. Y continúa diciendo Pablo, dice, ¿acaso ignoréis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoreará del hombre en tanto que éste vive. Porque la mujer casada, si las palabras de Jesús fueron poco, si no las entendiste, pon atención lo que dice Pablo acá. Dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido, escucha esto, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Y esto aplica también para el hombre, no solamente para la mujer. Pero si su marido muere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¡Wow! ¿Más claro? ¿No lo entiendes? ¿No lo entiendes? ¡Wow! Voy a hacer un hincapié aquí, una nota así, como una nota roja resaltante. Cuando una persona queda viudo o viuda,
se puede casar y no peca, no adultera, siempre y cuando se case con un soltero que nunca se ha casado o con otro viudo o viuda, nunca con un divorciado. Porque si un viudo se mete y se casa con un divorciado o una divorciada, estás adulterando y estás en pecado. Así es de que te invito que si tu caso es viudo, no te cases con una divorciada, ¿sí? Cásate con una soltera o una viuda. Aleluya. Si no entendiste lo que está hablando en Romanos, Primera de Corintios, amados míos, Primera de Corintios, capítulo 7, verso 39, Pablo habla exactamente lo mismo, ¿sí? Y te invito que tomes estas notas, que tomes estos textos bíblicos, los leas, ¿sí? Primera de Corintios 7, 10, 11. Vamos a ver otros ejemplos donde los divorcistas tuercen o sacan de contexto lo que está hablando Pablo en estas citas bíblicas. Veamos lo que dice Pablo. Primera de Corintios capítulo 7, verso 10 y 11. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, escucha bien esto, los que están unidos en matrimonio, los casados, los que están unidos en matrimonio, los casados, mando, no yo. O sea que está dando un mandato. Mando, no yo, sino el Señor. Aquí está dando el Señor un nuevo mandato por medio de Pablo, que dice que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Antes de pasar a los otros versos, te voy a explicar aquí. La palabra no permite el divorcio, pero en ciertos casos donde existe violencia o de plano ya hay puro pleito, ya no se puede convivir, la palabra permite, porque a paz nos ha llamado Dios, la palabra permite que se separen, separarse y que se queden sin casar. Que se queden sin casar o se vuelvan a reconciliar con su marido o su mujer. Así es de que entendido ese punto, veamos lo que dice más adelante, dice, y que el marido no abandone a su mujer. Y aquí está mandando que el marido no abandone, ¿a quién? A su mujer. No abandone a su mujer. Le está mandando el Señor a usted, caballero, que no abandone su mujer. ¿Por qué? Porque aquí dice, este es el verso clave donde también, este es de lo que tuerzan los divorcistas. Pablo continúa hablando en esta cita bíblica, en estos párrafos más adelante, de que si un creyente está casado con uno no creyente, que no se separe. Está hablando también de que si el creyente que está casado con el no convertido, el no creyente y el no creyente se quiere separar, dice que se separe, pues no están atados a servidumbre, pero está hablando por no compartir la fe, la misma fe. No está hablando de adulterio aquí Pablo, no está hablando de adulterio ni de fornicación, de nada está hablando de ese caso. Pablo y los divorcistas usan este verso para torcer la palabra y volver a decir que sí, el matrimonio sí es válido. Dice aquí, en caso de relaciones ya muy problemáticas, sí se permite la separación. Dice, sí, entonces dice que en caso de ciertos casos donde existe la violencia, se puede, la palabra sí permite la separación, pero no el divorcio. Y nos manda el Señor aquí que nos quedemos sin casar en caso de que se separe la pareja, que se quede sin casar, y al varón le ordena que no abandone su mujer. Aleluya. Primera de Corintios 7:15 dice, pero si el incrédulo se sepárese, pues no está el hombre o la mujer sujeto a servidumbre en semejante caso. ¿Cuál caso? Ya te dije, en el semejante caso a que existen varias situaciones donde es permisible separarse, donde ya te dije, donde tu vida peligra por estar con tu cónyuge, donde existe la violencia, donde existen ciertos
desacuerdos, pero te permite separar, pero no divorciar, amados míos. Amén, aleluya. Ya casi termino, pero para terminar quiero contestar la pregunta del millón. ¿Permite Dios el divorcio y el recasamiento? Vamos a ver lo que dice Malaquías capítulo 2, verso 16. Dice, no podemos ignorar las palabras, hermanos. Malaquías capítulo 2, verso 16 dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, o sea, el divorcio, y al que cubre de iniquidad sus vestidos, dijo Jehová de los ejércitos. Te lo vuelvo a leer. Dice, Malaquías capítulo 2, verso 16, dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, porque él aborrece el repudio, o sea, el divorcio, y también, o sea, la I quiere decir que está agregando algo más, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Y me llama mucho la atención porque al inicio del versículo inicia diciendo, porque Jehová Dios de Israel, para que no se confundan cuál Dios es el que dio esta orden o cuál Dios es el que está repudiando el divorcio. Y también queda remarcado al final del verso que dice, dijo Jehová de los ejércitos. Aleluya, no hay confusión. Dios odia, detesta el divorcio y al que se divorcia, al que mancha su vestidura con iniquidad. ¡Wow! Tremendo, hermano, la palabra es fuerte, pero verdadera. No la deseches, no dejes que se levante en ti un corazón rebelde y desobediente, impío. No ignores las leyes de Dios, no ignores la palabra, no ignores la exhortación que Dios te está dando acá. Y quiero terminar ya para cerrar con este último versículo, para que veas que el adulterio y la fornicación Dios los condena tajantemente. Dice así la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, no heredarán el reino de Dios. ¿Te quedó claro, amigo, hermano, con todo el amor del mundo? Con todo el amor de Cristo, te digo y te exhorto a que si estás en pecado de adulterio, dejes ese pecado. Si estás a punto de divorciarte, reconcíliate con tu mujer o con tu esposo. ¿Por qué? Porque el Señor manda que si nos hacen daño, si nos ofenden, perdonemos hasta 70 veces 7, ¿sí? La palabra dice que debemos perdonar y no agarrar un espíritu de orgullo. Porque hoy día las principales razones para divorciarse una pareja es el orgullo. Dice, si tienen problemas, vete, lárgate, yo me puedo encontrar otro. Me puedo casar otra vez. ¿Sí? Es el orgullo el que no te deja continuar con tu relación. Es el orgullo que nos destruye. Amigos, hermanos, yo tengo un video ahí donde hablo del perdón. Te invito a que lo busques, que lo veas en Margarita Magaña Ministry, en esa página. Allí está ese video. Hermanos míos, Dios todo lo perdona cuando uno se arrepiente y le pide perdón a Dios. No hay pecado que no perdone Dios si nos arrepentimos y si lo dejamos ese pecado, ¿sí? Así es de que aquí hay una frase bien popular, no sé si tú la has escuchado, que dicen, Dios ama al pecador. O sea que quiere decir que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Eso es mentira, porque aquí en Malaquías capítulo 16 dice que Dios odia, dice que repudia aborrece al pecador. Entonces, hermanos míos, no nos engañemos. Jesús, Dios Todopoderoso, no permite el divorcio. Él aborrece el divorcio y aborrece a aquel que se divorcia. Amigos, amados hermanos, yo ya terminé con este tema. Te iba a hablar un poquito más de un tema que es el adulterio, pero yo creo que esto lo dejo para otro video, para no ser muy largo este video. Te invito con todo el amor del mundo que indagues en las citas bíblicas que te di, porque no podemos transgredir la ley del matrimonio, ¿sí?
Jesús no se pudo haber equivocado en Mateo capítulo 9, verso 9. No, ya te expliqué lo que es la fornicación. Yo te invito que veas el primer video donde lo titulé ¿Qué significa el matrimonio bíblicamente? El segundo video estoy hablando de Deuteronomios 24:1, que esa ley fue dada en el Antiguo Testamento y no se puede usar hoy día. Y en este tercer video te estoy hablando de Mateo 19:9 y otras citas bíblicas. Así de que dale compartir este video, ayúdame a avanzar el reino de luz en contra del reino de las tinieblas. Te bendigo, hermanos, espero que sea de bendición. Estos videos, compártelos para que otros no puedan ser engañados y no lleguen a perder su vida, ¿sí? Adiós y los bendigo en el nombre de Jesús. Besos, Dios los bendiga.